Y otro de los temas que está generando discusión tiene que ver con una resolución del Consejo Nacional Electoral, Laura Daniela, que se ha conocido en las últimas horas, relacionada con la reposición de los gastos de campaña de las consultas interpartidistas de marzo pasado, las que se celebraron el mismo día de las elecciones de Congreso. Y puntualmente con el caso de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien participó en una consulta y pues le acaban de entregar el reconocimiento de cuánta plata le corresponde por cuenta de los votos que consiguió en esa consulta. Esto ha generado una discusión e incluso algunas propuestas de reforma frente a cómo está funcionando hoy la ley en materia de reposición. Expliquemos un poco qué es lo que dice la resolución y adelante con sus invitados. Pues así es, Marcela, a propósito de nuestro tema del día, de economizar recursos, por supuesto, estatales, el Consejo Nacional Electoral autorizó a Claudia López, quien participó en la consulta de marzo, específicamente a 5.000 millones de pesos por reposición de votos. Recordemos que su consulta alcanzó menos de 600.000 votos. Pues ya hay quienes han propuesto entonces eliminar el mecanismo de la reposición de votos en Colombia, por supuesto, para ahorrarnos esa plata. Por eso vamos a saludar a esta hora al senador Hernán Cadavid, él es del Centro Democrático. Muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias, un saludo a la audiencia muy especial y aquí estamos listos, muchas gracias. Y también nos vamos a conectar con Jorge Enrique Robledo, él es de Dignidad y Compromiso. Ex senador, muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio también. Sí, muy buenos días y muchas gracias por su comunicación. Un saludo a sus oyentes. Senador Cadavid, pues a partir, por supuesto, de esta resolución de ayer del Consejo Nacional Electoral que le reconoce a Claudia López casi 5.000 millones de pesos, ¿por qué debería eliminarse en Colombia el mecanismo de la reposición de votos para financiar estas campañas? Laura, lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años es que se han desnaturalizado los ejercicios de las consultas y han terminado convirtiéndose más en un propósito de apalancamiento de financiación de una campaña política. No puede ser que las decisiones en Colombia por parte del legislador hayan ido conduciendo a que sean los colombianos los que terminen financiando prácticamente la totalidad de las campañas, creando, entre otras cosas, desequilibrios. Porque lo que ha ido sucediendo es que entonces una candidatura o precandidatura presidencial, para encontrar esas financiaciones, han utilizado pues ese instrumento como un punto de apoyo y no como un fin último. Eso es lo primero. Segundo, nosotros estamos haciendo este planteamiento desde hace ya varios meses y lo traducimos entonces en un proyecto de acto legislativo que modifique ese artículo 109 de la Constitución, bajo el entendido que no proponemos que se acabe la reposición de votos o la reposición de los gastos de las campañas más bien definitivamente, sino sí el ejercicio de las consultas interpartidistas o entre candidatos. Y finalmente, déjeme entonces indicar el ejemplo que usted acaba de proponer o de exponer más bien, y es el de la ex candidata Claudia López. Esto es de manera general, no es para Claudia López, es para todos, pero ese es el ejemplo perfecto de una que no alcanza ni siquiera 700.000 votos y los colombianos bajo contribución pues terminan reponiendo gastos por casi 5.000 millones de pesos. Nosotros pensamos que eso no puede seguir siendo así. De lo contrario, el ejercicio de la política se va a convertir en un oficio profesional donde las personas se encuentran que allí pueden apalancar sus campañas vía impuestos de los colombianos, y por eso nos proponemos y le proponemos al Congreso de la República y al país esta discusión de las que estamos convencidos vamos a tener acompañamiento. Sí, doctor Robledo, por supuesto hay quienes históricamente han abusado de esta figura de la reposición de votos, incluso pues hay quienes han llegado a denunciar que esta sería una vía, por supuesto, para algunos para lograr también ciertos recursos adicionales a los que gastaron en la campaña incluso. Pero, doctor Robledo, también es cierto que hay muchas personas que no tienen dinero suficiente para hacer política, que han tenido que incluso endeudarse, vender sus propiedades y recurrir a muchos mecanismos. Esto no podría, por supuesto, abrir un camino para desfinanciar la política en Colombia y que muchas personas no puedan, por supuesto, pues garantizárseles este derecho a hacer política. Sí, digamos esto. Yo estaba en el Senado cuando se empezaron a aprobar las normas que condujeron a una financiación parcial del Estado de las campañas electorales.
¿De dónde aparece esta idea? Es que en política hay unos que son muy platudos, muy ricos y otros que no lo somos o no lo son. ¿Sí? Entonces, la política se desarrolla o se desarrollaba en unos términos, digamos, de lógica plutocrática. Sí, porque el que tenía recursos propios, porque pues tenía éxito en los negocios o herencias o lo que fuera, pues podía financiar muy campante su campaña electoral y le iba bastante bien. Entonces, para quienes no tienen los recursos, es que se diseña la posibilidad de financiar las campañas electorales, y esa es la norma que está vigente. Y es la norma que está vigente, y yo creo que eso es una lógica de signo democrático. Habría que mirar pues si hay ajustes que hacer y cosas de este corte, pero esto tiene una lógica democrática que no es la plutocrática que existía antes, cuando los no adinerados no podían hacer campañas electorales o tenían que hacerlas en unas condiciones de pobreza que no les permitían ser competitivos. Y esto sí que es especialmente cierto, por ejemplo, en las elecciones de consejos municipales o de alcaldías de poblaciones menores, en donde por razones obvias los recursos son todavía más escasos. Entonces, bueno, que plantee lo que quiera plantear el Centro Democrático, pero que esto se mire con cuidado, porque es que a unos les sobra la plata, no saben qué hacer con la plata en las campañas electorales porque tienen poderosos financistas o por maniobras de corrupción, que también se mueve en las campañas electorales. Y otros colombianos, pues, si no tienen un mínimo respaldo del Estado para financiar sus campañas, pues no las pueden realizar satisfactoriamente, y nos vamos saliendo de lo democrático hacia lo plutocrático. Democracia es gobierno del pueblo y plutocracia es gobierno de los ricos. Luego, esto es un tema que hay que mirar con toda tranquilidad, sí, porque es bastante más complejo de lo que parece. Sí, y senador Cadavid, yo le entiendo su preocupación, pero pues, en todo caso, no nos digamos mentiras. El sistema de financiación de campañas políticas en Colombia pues tiene muchas debilidades, y muchas veces los candidatos incluso terminan volándose los topes y pues nunca lo reconocen, y es muy difícil hacer esa trazabilidad de la plata que realmente se gastan, de quiénes son las personas que terminan aportando, muchas de ellas que no están permitidas dentro de las normas de financiación. Y usted plantea un tema que es importante, pero no, tal vez no le estoy entendiendo bien su idea, y sí considero que puede haber un riesgo con su propuesta para que, por ejemplo, se sigan promoviendo más bien unas fuentes de financiación pues que pueden terminar siendo inconvenientes para el ejercicio de la función pública. ¿Cómo puntualmente funcionaría esa idea que tiene un buen propósito, pero que me parece podría ser riesgosa en términos de transparencia en la financiación de las campañas políticas? Marcela, hay que precisarlo. No estamos hablando de una propuesta en términos de eliminación de la reposición de los gastos de todas las campañas, ni de las campañas al Congreso o a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, consejos, asamblea. Nosotros nos estamos enfocando de manera puntual en el abuso del instrumento de la financiación, escúchese bien, en las consultas interpartidistas. Ese tiene que ser un ejercicio que asuman entonces los candidatos que quieren llegar a un acuerdo entre sí, entre sectores o la conformación de una coalición. En ese caso específico, la financiación tiene que desaparecer. Mire el ejemplo de lo que sucedió, por poner una referencia, en la última campaña presidencial, donde el ex senador Iván Cepeda pretendía participar en 2 consultas interpartidistas, no en la campaña definitiva. Entonces la pregunta es, ¿los colombianos tienen la obligación de contribuir a esa financiación de un ejercicio interno de definición de un candidato? Yo estoy seguro que no. Otra es la historia, Marcela, para dejar absolutamente preciso el concepto, la financiación o la reposición de los gastos de una campaña, como bien lo estaba diciendo el doctor Jorge Robledo, que crea un equilibrio vía financiación estatal. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de manera definitiva, cuando ya es la elección del cargo en concreto, del presidente, del gobernador, del alcalde, del representante, del senador, del concejal, del diputado, pero no para definir o dirimir asuntos internos, entonces los colombianos también financiando. Yo creo que eso no tiene razón de ser, y nosotros tenemos que encontrar cada vez más mecanismos, no que vulneren el equilibrio democrático, pero sí que corrijan ese conducto que han creado a lo largo de los últimos años, donde es el país quien termina financiando los ejercicios políticos, e inclusive a veces
la incapacidad de definir internamente asuntos en los partidos. Eso no tiene por qué tener una reposición de gastos de campaña, y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, de generarle un ahorro importante a este país, que cada vez está más endeudado, en mayores problemas fiscales, y siempre los ministros de Hacienda son esculcando los bolsillos de los colombianos para ver cómo financian esos ejercicios internos. No estamos de acuerdo. Sí, doctor Robledo, antes de preguntarle, quisiera ser un poco justo con el tema de la candidata Claudia López. Ella reportó gastos ante Cuentas Claras por 5.758 millones de pesos y le reponen 4.991, 800 menos de lo que realmente invirtió. Pero la pregunta que le quiero hacer a usted es realmente si el modelo de que el Estado financia las campañas es válido, y quién fija a la hora del té el que un voto cueste 8.000 y pico de pesos, que es lo que hoy por hoy le da el Estado al candidato por cada voto que obtiene en las urnas. ¿Cómo se fija eso? Es decir, ¿por qué 8.000 no 9.000 o por qué no 6.000? Por favor. No tengo los detalles, pero yo supongo que esas son decisiones que toma la registraduría haciendo unas cuentas y unos cálculos, y cálculos que seguramente también están, digamos, motivados porque este es un Estado que no tiene recursos, para financiar cualquier suma. Realmente no conozco los detalles. Ahora, si hay exceso en alguna fórmula de financiación, pues eso hay que mirarlo, pero yo quiero discutir el principio. O sea, si el doctor acepta que se pueden financiar las campañas electorales de presidentes, consejos, asambleas, congresistas, yo no entiendo por qué no se puede financiar también una consulta dentro de un partido. Ahora, dentro de los límites que eso se tenga que hacer, claro, sin excesos, etcétera, etcétera. Pero se trata de facilitar que haya política, porque si no, ¿en qué quedamos? Si las consultas no se pueden financiar por el Estado, de acuerdo, entonces pues siempre los candidatos serán pues quedan empeñados con privados y con otros intereses. Le entiendo el punto perfectamente, doctor Robledo, pero estas consultas que acaban de pasar el 8 de marzo, pues tuvieron una particularidad, y es que hubo mucho candidato que se lanzó con su propio partido, movimiento, y pues lo que se ha dicho es que claro que la democracia vale, que eso cuesta, pero no ayuda mucho más el fortalecer los partidos antes que crear nuevos y más partidos. En eso estamos perfectamente de acuerdo, pero si se fortalecen los partidos, y esto no es un poco el circo que hay en Colombia, en lo que estamos de acuerdo, de todos modos se llega al punto, bueno, ¿se financian o no? Vamos a suponer que entonces se arma un esquema de partidos, digamos, serio, que permita hacer las cosas bien hechas en lo que tiene que ver con el número de partidos y qué significa un partido, y que el partido sea democrático de verdad. Pero tarde o temprano se llega al llanito bueno, y eso se puede financiar o no se puede financiar. Yo creo que las consultas también se pueden financiar. Entonces, son dos debates distintos. ¿Cómo llegar a esa financiación de las consultas o de las campañas de una manera sensata, que no sea corrupta, que no se despilfarren recursos? Sí, eso es lo deseable, pero aquí la discusión que estamos teniendo, entiendo yo, es que para el doctor parece haber como una posición de principios para que las consultas no se puedan financiar. Yo no creo. Yo creo que si se pueden financiar las elecciones a cargos de elección popular, sí podrían también financiarse las consultas. Ahí es que mirar con más detenimiento de qué se trata el asunto. O sea, son asuntos distintos. Que haya un cierto desorden político en la vida del país, un cierto caos, que cualquiera que se recoja unas firmas entonces puede ser candidatos, cosas de ese corte, y que los partidos no son democráticos como deberían ser. Esa es una discusión. Y la otra discusión es si se pueden financiar o no las consultas. Yo creo que sí, de la misma manera que se pueden financiar los cargos a la acción popular. Ahora, todo esto también debe incluir que se persiga con mucha fuerza la corrupción política, porque entonces aquí tenemos otro lío, ¿cierto? Que hay unos que hacemos campaña con toda honradez y manejamos unos recursos relativamente escasos, inclusive si hay restitución de votos. Pero hay otros que están financiados por la mafia, eso hay que decirlo, por los que se roban el Estado. Entonces ahí hay otro problema que es bastante más grave, si se quiere, de lo que estamos
conversando, pero en principio yo creo que la idea de financiar la actividad política, siempre y cuando se haga dentro de ciertos parámetros, etcétera, etcétera, que es lo que hay que corregir, es una idea de signo democrático. Lo otro es quedarnos pegados en la plutocracia, que yo diría que es el peor de los regímenes, porque democracia no tiene nada. Senador Cadavid, en términos legales, a pesar de que por supuesto usted ha explicado que su propuesta sería solo para campañas, para las consultas interpartidistas, ¿esto no requeriría una reforma política que cambie estructuralmente el concepto de que la financiación debe ser una parte privada y una parte debe ser estatal? En este caso, ¿por qué no mejor pues abrir la discusión sobre los montos, sobre la corrupción política y otros temas que pueden ser menos complejos para tramitar en el Congreso? Ahora, lo que pasa es que cuando se abre una discusión de reforma política, pues nunca se termina concretando nada porque se quiere un todo y aquí hay que ir avanzando en asuntos. Yo le contesto al doctor Robledo, si se financian las campañas definitivas, ¿por qué no las interpartidistas y las consultas? Pues porque los recursos son limitados. Yo quiero proponer este ejemplo. ¿Cómo no va a ser mejor fortalecer una democracia interna de un partido que tenga la madurez de llegar a unas decisiones vía una encuesta de un candidato presidencial y no que el país tenga que pagar 400.000 millones de pesos que vale una consulta para un partido? Pero ¿por qué tiene que ser que los colombianos financien las decisiones internas de un partido? Por eso yo hago la distinción. Otra cosa es la elección definitiva al cargo público. Pero ¿cómo así que entonces ahora en Colombia se convirtió en una moda de financiación y de exposición política el abuso legal del instrumento de consulta? Porque eso es lo que está pasando, no nos llamemos a engaños. Aquí cualquier persona entonces encuentra una fórmula para competir, así sea artificiosamente, obtiene una reposición de los gastos, tiene una pauta en televisión, tiene unos espacios de debate y convirtieron ese escenario que por principio era un desarrollo democrático en un abuso para sustentar su campaña política. Y ahí es donde nosotros queremos poner el foco. Pues ¿por qué se financian unas u otras no? Pues porque es que la plata de los colombianos no es ilimitada, ¿o sí lo es? Pues por supuesto que no. Cada periodo electoral vemos a la registraduría diciendo y suplicando, no tenemos la plata, por favor giren la plata con anticipación, y ese se ha convertido en un instrumento sobre el cual nosotros, específicamente en materia de decisiones internas de los partidos, insisto, los colombianos no tienen por qué cargar con ese peso de lo que decidan hacer a la hora de definir un candidato. Ahí están los consensos internos, están las encuestas, hay otra cantidad de situaciones o instrumentos que le pueden permitir esa definición, pero no me digan que cada 3 años, cada partido político que quiera hacer una consulta interna se tienen que despachar 400.000, 500.000 millones de pesos de los colombianos para que se defina un candidato. Con eso no estamos de acuerdo y por eso presentamos este acto legislativo. Pues muchas gracias, senador Hernán Cadavid del Centro Democrático, por estos minutos en Caracol Radio. Mucha suerte con ese acto legislativo y también agradecemos a Jorge Enrique Robledo de Dignidad y Compromiso. Debate luego de que el Consejo Nacional Electoral autorizara a la excandidata Claudia López a casi 5.000 millones por reposición de votos por supuesto dinero que recibió en su derecho legítimo a la financiación estatal. Agradecemos a ambos.